Capítulo 11. Fue la fuerza de la carga la que la perjudicó. Cuando nuestras líneas del frente se enfrentaron a la horda de goblins, la resistencia repentina nos hizo retroceder. Mi cabeza se echó hacia atrás y choqué contra el casco del hombre que estaba detrás de mí. Las primeras filas atacaron a los goblins, empujándolos hacia adelante con los dientes apretados y gruñendo juramentos. Ya era demasiado tarde cuando vimos los extremos afilados de las armas de hasta oxidadas. El impulso de la carga se detuvo abruptamente cuando las primeras filas se dieron cuenta de que no tenían a dónde ir. Los más listos levantaron sus escudos, preparándose para el ataque mientras la multitud de hombres que los seguía los empujaba hacia adelante. Otros no tuvieron tanta suerte. Más adelante vi a un soldado entrar en pánico y girar la cabeza para intentar evitar el golpe de un garfio de hierro. Tuvo éxito momentáneamente, al menos hasta que la línea se desvió hacia adelante nuevamente. La punta de la hoja le atravesó la mejilla y salió por el otro extremo dejando un chapoteo húmedo. Al ver morir a su compañero, el hombre que estaba a su lado se retorció, intentando volver a trepar por encima de los cuerpos de los que estaban detrás. Pronto se hizo evidente que los hombres de retaguardia no podían ver lo que estaba sucediendo ni oír los gritos de sus camaradas. Solo existía la inevitable presión hacia adelante, el chirrido del metal contra el metal mientras las armas apuñalaban y cortaban. Luché para liberar mi espada de la fuerte presión. El brazo que sostenía el escudo quedó atrapado contra mi costado. Apenas logré levantar la punta de mi espada cuando un goblin saltó sobre la espalda de los soldados que estaban frente a mí. Me cortó con sus garras, mostrando los dientes. Empujé mi brazo hacia adelante para cortar. El goblin tiró mi espada a un lado e intentó apuñalarme con un hacha de carnicero. Metí la barbilla y la hoja patinó sobre la placa frontal de mi casco en una ráfaga de chispas. Otra repentina oleada desde atrás me arrojó hacia adelante y hacia el duende. Podía oler su aliento a través de mi visor. Me sujetaron con fuerza, el escudo me inmovilizó y el brazo que sostenía la espada quedó atrapado en un ángulo extraño. Sin otra opción, eché la cabeza hacia atrás y golpeé el casco contra la cara del goblin. Una vez. 2 veces. 3 veces. Sangre negra rociada. Giles estaba gritando algo, pero no podía oírlo por el ruido de la batalla. Me giré, tratando de girar la cabeza para verlo. Tenía un corte en la mejilla que sangraba abundantemente por su barbilla y cuello. Estaba diciendo algo con la boca, pero no podía entenderlo. Traté de concentrarme en los movimientos de su boca, pero no me ayudó mucho. ¿Qué? Grité, pero ni siquiera eso se oyó en el caos que nos rodeaba. Giles levantó su lanza hacia el cielo. Una sombra cayó sobre nosotros. Luego, el inconfundible batir de alas. Miré hacia arriba a tiempo de ver una gigantesca masa escamosa que se dirigía hacia nosotros. Garras negras viscosas del tamaño de dagas descendían desde arriba. Perforaron al hombre que estaba frente a mí, atravesándole el peto y la carne. Luego se retiraron y él desapareció. Los hombres entraban en pánico y gritaban mientras luchaban por escapar, pero no había a dónde ir. Una cola con púas atravesó la línea y le cortó la cabeza a un soldado que estaba a 3 pasos de distancia. La criatura se dio la vuelta y arqueó la cabeza como una serpiente a punto de atacar. Yo estaba cerca, demasiado cerca, y pude ver sus fauces abiertas de par en par. Un resplandor naranja intenso emanaba de su cuello y se elevaba cada vez más. Intenté liberar mi escudo de la presión, pero solo logré levantarlo hasta la mitad cuando el chorro de llamas me golpeó. El calor fue repentino e intenso. Me sentí como si estuviera dentro de un horno a punto de asar. Por un momento de desesperación, pensé que mi armadura podría protegerme. Entonces el calor empezó a derretir la carne y grité. Recuerdo el dolor, ardiente y abrasador, que me atravesó el cuello y el hombro. Recuerdo blandir mi espada, intentando golpear al wyvern, pero la hoja rebotó en las escamas. Recuerdo la forma en que los hombres se alejaban a trompicones, algunos en llamas, otros ya cosidos dentro de sus armaduras. Entonces la lanza de Giles alcanzó al wyvern en la base del cuello. Las runas de la empuñadura brillaron de color azul y la legendaria arma con punta de bronce lo clavó profundamente. El wyvern rugió y su jinete luchó por mantenerse en su lugar mientras intentaba liberarse. Era ahora o nunca. Me abrí paso a empujones, levantando mi escudo aún en llamas mientras el wyvern me atacaba. El impacto casi me hizo perder el equilibrio. La madera crujió y se astilló bajo la tensión de unas mandíbulas más grandes que las de un oso. Ahora. Grité a Giles.
No había tiempo para ver si me había oído. No había tiempo para saber si siquiera había entendido lo que quería decir. El Wadrón ladeó la cabeza, se echó hacia atrás y me levantó los pies del suelo. Le apuñalé los ojos con mi espada y logré atravesar uno. La bestia gruñó, abrió las fauces y me dejó caer al suelo. Fue entonces cuando Gilles atacó. Dio un paso adelante y apretó el agarre mientras empujaba la lanza hacia arriba y hacia afuera. La hoja atravesó la parte superior de la boca del Wyvern y se quedó atascada. Ya me había levantado y me movía, lanzándome hacia el jinete goblin que estaba tratando de tirar de las riendas de la bestia para levantarla de nuevo. Con un rugido de ira, lo corté. Bloqueó mi golpe y cambié de postura, cortándole la cabeza con el golpe hacia atrás. La cabeza del duende rebotó en el suelo y rodó. La línea de los goblins vaciló. «Empuja», grité con la voz entrecortada. «Empuja hacia adelante». Hubo un breve momento de vacilación entre los soldados restantes. Casi media docena habían sido reducidos a cáscaras quemadas por el Wyvern. Tenían la mirada fija en el cielo con miedo, pero cuando vieron que Gilles mataba a la bestia y que mi espada goteaba la sangre del jinete, recuperaron la determinación. Blandí mi espada hasta que se me entumeció el brazo. Sangraba por un corte en el muslo y una flecha negra se había clavado en mi abrigo de piel de troul. La lesión no era grave, pero podía sentir la punta rozando el hueso cada vez que movía el hombro izquierdo. La batalla había cambiado de rumbo a nuestro favor. Con la llegada de nuevos refuerzos, los hombres de Lord Blackthorn lucharon con renovado vigor. El propio Lord Blackthorn derrotó a 2 trolls en el campo de batalla. Estaba cubierto de sangre negra, pero no por ello dejaba de brillar con su sencilla armadura y su capa roja. En un momento, vi a un chamán goblin elevarse en el aire con su bastón en alto e invocar un rayo de energía negra para atacarlo. Grité alarmado, pensando que sin un mago que lo protegiera, Blackthorn estaba prácticamente muerto. Me había equivocado. Fue entonces cuando fui testigo del verdadero poder de un superdotado. Lord Blackthorn levantó a Dambringer por encima de su cabeza, sujetándolo con su mano izquierda. El rayo de energía impactó y Blackthorn se tambaleó hacia atrás por su fuerza. Logró mantener el equilibrio y, mientras observaba, la hoja de la gran espada absorbió la energía. Un rayo negro se deslizó por la espada en zarcillos ondulantes. Blackthorn agarró la empuñadura con ambas manos y la clavó en el suelo, disipando la energía con un estruendo que hizo que me dolieran los oídos. Con calma, tomó una lanza de uno de sus hombres y la arrojó 30 metros hacia el pecho del chamán. Cayó al suelo como una marioneta con los hilos cortados. Era un poder verdadero. No como la magia pura que ejercía el mago, sino una fuerza más sutil. Blackthorn era una esponja de daño, y lo que podía absorber también lo podía devolver. Fue entonces, en el campo de batalla, que decidí que quería aprender de él. Se hizo sonar un cuerno demasiado tarde. Me di vuelta y vi a Dakon liderando a sus jinetes hacia la batalla a medio galope, aniquilando goblins que se les cruzaban por delante. Se adentraron profundamente en las líneas enemigas y fue entonces cuando la horda de goblins realmente se desintegró. Todo terminó en cuestión de minutos. Me subí la visera y arrugué la nariz ante el olor a carne quemada. A varios metros de distancia, Kato caminó entre los cadáveres de los goblins, pateándolos y apuñalando a los que aún no estaban muertos. ¿Dónde está Draxus?, pregunté mientras escudriñaba el campo de batalla. Probablemente con el resto del tercero. Es una reunión sangrienta. Señaló hacia una pequeña elevación donde se encontraba un grupo de soldados con armaduras de retales. Sonreí. Esa sonrisa se convirtió en una mueca mientras el dolor punzante de mis heridas luchaba por llamar mi atención. A medida que mi adrenalina se desvanecía, el dolor se hacía más intenso a cada minuto. Abrí mi inventario y saqué mi poción de salud menor. Era una delgada botella de vidrio con forma de cilindro y el líquido en su interior era de un rojo rosado brillante. Giré el corcho para romper el sello de cristal y llevé la poción a mis labios. «No lo bebas, maldito idiota», Kato me agarró del brazo. «¿Te has golpeado la cabeza? Vierte la poción sobre la zona afectada. Solo funciona en heridas externas». «¿Cómo es que nunca?». Se quedó callado mientras yo desabrochaba los cierres de mi peto de cuero. Estaba ennegrecido en los bordes y probablemente tendría que ser reemplazado. Pero al final no era nada comparado con la masa de carne carbonizada que había debajo. «Hombre del trono», dijo Kato, sacudiendo la cabeza. «Creo que esa podría ser una de las heridas de batalla más espantosas que he visto en mi vida».
Una sola poción de salud no va a curarla. Hice una mueca. Tengo que intentarlo. Levanté la botella sobre la herida. El líquido frío me hizo silbar de dolor, pero me aseguré de usar todo el contenido de la poción. Las quemaduras empezaron a humear y a picar, y observé fascinada cómo la piel nueva comenzaba a unirse. Será una cicatriz terrible, dijo Kato con aprobación. Una con la que impresionarás a las damas, ¿eh? Hizo ademán de darme una palmadita en el hombro, pero luego se arrepintió. El dolor de las quemaduras se redujo a un dolor sordo. Gran parte de la piel se había curado y estaba sensible y rosada al tacto. Con la batalla ganada, la mayoría de los soldados se quedaron deambulando, buscando camaradas heridos o muertos. Los curanderos peinaban el campo de batalla para ayudar a los heridos. Una se dirigió hacia mí cuando vio la flecha en mi hombro. Me hizo tumbarme en el suelo, apoyado de lado, mientras trabajaba. Sus ojos se desviaron hacia las quemaduras que aún se estaban curando. Menos mal que no llevabas armadura de placas, soldado, dijo mientras agarraba los restos del eje roto con un par de pinzas. O ese fuego Wyvern te habría asado vivo. ¿Escuchaste ese testamento? Tienes suerte de ser pobre. No tienes ningún otro lugar donde estar. Me quejé. En realidad no, bostezó Kato. Vas a tener que morder esto. La curandera metió la mano en su túnica y sacó una clavija de cuero. Ya tenía las huellas de varias mordeduras. Estaré bien, le dije, sin ganas de ponerme el bicho en la boca. Ella suspiró. Muy bien. Luego, sin previo aviso, agarró el eje con sus pinzas y lo liberó con un movimiento fluido. Mierda, dije con los dientes apretados. Ah. Te lo advertí. Ella apartó mis manos de un golpe mientras yo intentaba detener la hemorragia y las reemplazó con las suyas. Después de un momento de concentración, un suave resplandor emanó de sus palmas. El alivio fue instantáneo. Gracias, dije mientras ella preparaba su mochila. Su nivel de sanadora era bajo, pero me dio la impresión de que había visto más de un campo de batalla. Ella inclinó la cabeza hacia mí. Avísame si tienes algún dolor persistente. La herida debería estar completamente curada en 24 horas. Solo debes saber que la energía para curar las heridas proviene de ti. Es posible que mañana te despiertes sintiéndote fatigado y con náuseas. Creo que eso ya es un hecho. Kato la observó caminar con algo parecido al arrepentimiento. ¿Crees que si me apuñalo ella me curará? Preguntó con nostalgia. Me ahorré tener que responder mientras mi HUD parpadeaba. Misión incompleta. ¿Qué? Me senté erguido, con el pulso acelerado de repente mientras revisaba mis notificaciones. Había ganado algunos niveles en la batalla y el consiguiente aumento de mis estadísticas era visible. Pero no había ninguna explicación de por qué mi misión había sido marcada de repente como incompleta. Fruncí el ceño. Incompleta, no fallida. Mierda. Me puse de pie con esfuerzo, con los músculos doloridos protestando. Miré a mi alrededor y escudriñé el campo de batalla con una creciente sensación de pánico. Kato, ¿dónde está Dakon? El joven guerrero frunció el ceño y vi que sus ojos escrutaban el campo como lo habían hecho los míos momentos antes. El surco en su frente se hizo más profundo. Vamos. Nos abrimos paso por el campo de batalla, pasando junto a soldados que apilaban cadáveres de goblins para quemarlos. Un grupo de hombres a caballo se había reunido al otro lado del campo. Me dirigí hacia ellos y me abrí paso entre las filas. Sir Robert estaba tendido en el suelo, con el rostro desencajado por el dolor mientras un sanador lo atendía. A primera vista, parecía casi ileso, pero cuando miré su pierna, me di cuenta de que no era así. La rodilla del caballero terminó en un muñón ensangrentado. Su frente estaba cubierta de sudor e incluso los curanderos parecían tensos mientras trabajaban para detener la hemorragia. Sir Robert, dije, agachándome a su lado. ¿Dónde está vuestro señor? Los ojos del caballero estaban muy abiertos. Probablemente estaba en estado de shock, pero yo necesitaba respuestas. Se lo llevaron, dijo el caballero suavemente. Se me cayó el estómago. ¿Quién se lo llevó? Uno de los sanadores me miró con irritación mientras me lavaba la pierna con agua limpia. Sir Robert se estremeció y sus ojos miraron más allá de mí para concentrarse en la nada. Agarré su hombro con fuerza. ¿Quién se lo llevó? Insistí, con tono urgente. Tendré que pedirles que no maltraten a mi paciente, espetó el sanador. Que alguien saque a este hombre.
Unas manos descendieron desde arriba y sentí que me tiraban hacia arriba y hacia afuera. Me giré, con el puño hacia atrás y listo para atacar, pero era solo Draxus. Se ha ido, dije, moviendo la mandíbula. Sir Robert dijo que se lo habían llevado. Supongo que se refiere a la maldita horda. O a lo que queda de ella. Draxus miró más allá de mí, hacia donde ahora yacía el caballero. Posiblemente, ¿qué vas a hacer? Me mordí el interior de la mejilla con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. Lo único que puedo hacer. Me giré y me puse el casco. Voy a ir a buscarlo. Capítulo 12. El rastreador se arrodilló en la bifurcación del camino y examinó el suelo. Pasó las yemas de los dedos por las huellas de los cascos impresas en la tierra y se las llevó a la nariz. Observé cómo inhalaba profundamente. ¿Qué demonios está haciendo? Preguntó Cés, frunciendo el ceño mientras el rastreador arrancaba los tallos de las plantas que habían sido pisoteados por los caballos. ¿Quién sabe? Cato tenía la espada apoyada sobre un hombro. Su rostro todavía estaba manchado por la suciedad de la reciente batalla, pero parecía decidido. Los rasgos de sigilo son notoriamente extraños, dijo. Pasé de un pie a otro con impaciencia. No había sido fácil seguir el camino del duende. Cuando me preparé para ir tras el hijo del conde, asumí que lo haría solo. Para mi sorpresa, Draxus, Cés y Cato se ofrecieron como voluntarios casi de inmediato. Giles insistió en que llevara conmigo el mejor rastreador del tercer auxiliar para ayudar a acelerar el proceso. Empecé a preguntarme si había sido un error. Martín era un tipo un poco raro y, para mi creciente frustración, no parecía compartir mi sentido de urgencia. ¿Cuánto tiempo va a durar esto?, le pregunté. El rastreador se giró, su rostro era una máscara de irritación. Confía en el proceso, espetó antes de volver a concentrarse en olfatear la tierra. Suspiré y abrí mi ventana de estadísticas. Clase, soldado. Rango, soldado de infantería, tercer auxiliar. Nivel, 15. Fuerza, 19%. Vitalidad, 16%. Daño, 19%. Resistencia, 16%. Agilidad, 18%. Había recibido un gran aumento en mis estadísticas durante la batalla y ya estaba empezando a sentir los efectos del cambio. Era sutil, pero sin duda estaba ahí. Sentí que mis pies se sentían más ligeros cuando me movía y mi espada y mi escudo no se sentían tan pesados en mis manos. Moví mis hombros e hice algunos cortes experimentales en el aire con mi espada. Cato arqueó una ceja en señal de complicidad. Tu aumento de estadísticas es impresionante. Normalmente, a un soldado le lleva un tiempo ascender 5 niveles, pero tú lo has logrado desde que te uniste al tercero. Es asombroso, de verdad. Miré a su alrededor, repentinamente cauteloso. Pero el rostro de Cato no mostraba ningún signo de sospecha. En cambio, su expresión era pensativa mientras intercambiaba una mirada significativa con Draxus. Levanté las cejas. ¿Quieres compartirlo con la clase? Draxus encogió sus enormes hombros y se frotó la nuca. De pronto parecía un poco avergonzado, como un niño al que hubieran pillado con las manos en la masa. Bueno, dijo. Desde que, ya sabes, lograste derrotar a ese troul para el tercero y rematarlo, ha habido una especie de apuesta en curso. Cato parecía estar intentando no echarse a reír. Entrecerré los ojos. ¿Qué tipo de apuesta? Draxus se metió la lengua en la mejilla y se encogió de hombros otra vez. Sobre si podrías o no convertirte en un superdotado, dijo. Esta respuesta me tomó por sorpresa. Yo, pregunté, insegura. Draxus asintió. No hay muchos jugadores de nivel 10 que hubieran sobrevivido a un encuentro cercano con un troul de roca de alto nivel y hubieran vivido para contarlo. Algunos tienen suerte, por supuesto, pero bueno. Así es como nacen las leyendas. Miré a Cato. ¿Y tú estás involucrado en esto? Cato esbozó una sonrisa. Buen hombre, estás hablando con el corredor de apuestas en persona. Nunca rechazo la oportunidad de ganar un poco de dinero. Resoplé. Dudo que alguien vaya a poner monedas reales en. Me quedé en silencio al ver su expresión. ¿En serio? ¿Podrían ustedes tres cerrar la boca? Apenas puedo concentrarme con tanto parloteo. ¿Crees que deberíamos atarlo a un árbol y dejarlo aquí? Preguntó Cato. Lo consideré. Depende de si obtenemos resultados concretos.
Si nos demoramos más, dudo que encontremos algo más que un cadáver. Y luego me encontraría en camino a unirme al querido Lord Deccan en la muerte. Me guardé ese pensamiento aleccionador para mí. Después de otro minuto, el rastreador se levantó con un movimiento de su capa y señaló en la dirección en la que ya habíamos estado yendo. Por ahí, dijo. Bueno, eso fue decepcionante. Cato ajustó el agarre de su espada y se dispuso a seguirlo. Me quedé mirando la capucha de Martin por detrás, molesto. ¿Cómo puedes saberlo?, le pregunté. Se dio la vuelta y me miró con incredulidad. A diferencia de ti, novato, yo he sido miembro del tercero desde que era un muchacho. El rastreo no es solo mi trabajo, es mi profesión. Lamedor de tierra profesional, susurró Cato. Los labios de Draxus se torcieron. Martín no se dio cuenta. Las huellas en el cruce de caminos convergían en 2 puntos. Las huellas profundas de los cascos me indican que los caballos que iban a la derecha se movían rápidamente y llevaban cargas pesadas, probablemente hombres con armadura. El camino de la derecha es mixto. Había huellas de botas de goblins y marcas de rosaduras que solo se pueden asociar con la forma en que se mueve la horda. Luego estaba el olor. El olor. El rastreador asintió, balanceando su arco desde su hombro. Hay algo más en esta zona que no sea goblin. Vi una huella de monstruo, no estoy seguro de qué tipo. Pero sea lo que sea, tiene garras del tamaño de cuchillos. ¡Qué delicia!, murmuré. Justo lo que necesitábamos. Nos condujo a través de los árboles hasta un punto donde terminaba el sendero. Examinó el suelo y siguió olfateando y probando como siempre, mientras esperábamos. Cuando estuvo satisfecho nos condujo más allá de un pequeño arroyo que seguimos hacia el norte. Hay algo que me preocupa, dije. Tuve cuidado de mantener el tono de voz bajo por si había enemigos cerca. ¿Por qué los goblins no mataron a Dacon? ¿Por qué tomarse la molestia de capturarlo? Draxus hizo una mueca. Los goblins viven en nidos en cuevas. Esta horda proviene de zonas subterráneas mucho más profundas que la mayoría de sus hermanos. Hay rumores oscuros, historias que los soldados cuentan alrededor de fogatas. Sus labios se torcieron con disgusto. Algunos hombres dicen que cuanto más se adentran en la morada de los goblins, más depravada y bárbara se vuelve la horda. Tal vez sea la oscuridad y la falta de recursos lo que los vuelve tan viciosos. Dicen que algunos prefieren comer carne, o incluso entre ellos. Era una idea aterradora. Había visto de primera mano la brutalidad de los guerreros goblin, pero nunca había considerado que esas bestias de piel pálida fueran caníbales. Eso no presagiaba nada bueno para el joven Lord. Hice una mueca. Tal vez deberíamos haber traído más hombres. Draxus meneó la cabeza lentamente. No, Lord Blackthorn tenía razón. Un grupo pequeño puede moverse más rápido y sin atraer tanta atención. Nuestra mejor oportunidad de rescatar al hijo del conde, si es que aún está vivo, es entrar y salir lo más rápido que podamos. Hombres con armadura completa dando tumbos por el bosque no es precisamente sutil. Concedí el punto con un gruñido. Un movimiento que se produjo más adelante me llamó la atención y me detuve ante la señal del rastreador. Tuve que extender un brazo para impedir que Cés pasara a toda velocidad. Martin se había quedado paralizado 6 pasos por delante de nosotros y había extendido el brazo hacia atrás en señal de advertencia. No tardé mucho en darme cuenta del porqué. El suelo del bosque estaba cubierto de raíces y restos de hojas caídas. Debajo de estos restos se alzaban las puntas de varios clavos de madera. De hecho, parecía que había un área cubierta de ellos por varios metros en ambas direcciones. Trampa, dijo el rastreador innecesariamente. Significa que estamos en el camino correcto. Nos movimos con más precaución, deteniéndonos de vez en cuando para dejar que Martin evaluara nuestro entorno. En 2 ocasiones encontramos huellas en la tierra que parecían haber sido hechas por un perro gigante. Las marcas de garras eran profundas y dejaban surcos considerables en el suelo. Estaba en guardia, levantando mi espada ante cualquier sonido inesperado. Finalmente, el rastreador nos llevó a un claro entre los árboles que daba a un pequeño claro. La entrada de una cueva era apenas visible debajo de una alfombra de líquenes y musgo. Sin embargo, lo que llamó mi atención fue lo que habían colocado a la entrada de la cueva como advertencia para todos los que entraban. Habían sido clavadas en la tierra varias estacas de madera afiladas y sobre ellas había cabezas humanas. Muchas de las cabezas eran viejas, no eran más que restos secos de piel estirada sobre cráneos blanqueados por el sol, pero 2 parecían frescas.
Examiné los rostros y respiré aliviado cuando confirmé que ninguna de las cabezas frescas era la de Dacón. No era un espectáculo menos inquietante. Las marcas de arrastre pasan por aquí, dijo el rastreador, señalando las marcas que atravesaban el líquen. Parece que los supervivientes han dado pelea. Aquí hay sangre de duendes. Tenía razón. El licor negro se derramó sobre el musgo formando un rastro que se adentraba en la oscuridad gris. El rastreador tensó su arco y sacó una flecha del carcaj que llevaba a la espalda. Yo haré guardia, dijo. Y una mierda lo harás. Draxus no estaba impresionado. Estás con nosotros, Martin, te guste o no. No te escabullirás para ponerte a salvo mientras los demás hacen el trabajo por ti. Al menos no hoy. El rastreador lo fulminó con la mirada, pero al ver la expresión en el rostro del hombre más grande, se dio con un silbido entre los dientes. Es una tarea inútil, murmuró, pero aún así nos condujo a la boca de la cueva. La luz se fue apagando a medida que nos adentrábamos. Mientras caminábamos, vi dónde terminaba la cueva natural y dónde empezaban los túneles hechos por los duendes. Los túneles de los duendes eran mucho más pequeños y casi perfectamente redondeados. Olían a cuerpo sin lavar y a orina vieja, pero en el aire percibí el olor de algo más. Azufre. Extendí la mano para indicarle al grupo que redujera la velocidad. Los túneles se habían estrechado lo suficiente como para que solo pudiéramos caminar de dos en dos. Azufre, dije. Huele a brujería. Podría ser un chamán goblin, dijo Draxus. Si ese es el caso, estamos bien y verdaderamente jodidos. Cato sonaba sombrío. Ninguno de nosotros está equipado para manejar a un chamán. A menos que tengamos la suerte de atraparlo durmiendo, pero lo dudo mucho. Podríamos volver a buscar refuerzos, sugirió Martin. Lord Blackthorne está organizando un grupo que descenderá a los nidos locales y los limpiará. Tomará algo de tiempo, pero... eso es lo único que no tenemos. Negué con la cabeza. Estoy prácticamente muerto si el Dacón termina convertido en sopa de duendes. Pero el resto de ustedes no están atados a mi destino. Deberían irse ahora en lugar de arriesgarse a que los maten en algún túnel oscuro. Hay otras cosas por las que vivir. ¿Ya terminó de hablar? Porque no he venido hasta aquí para volver sin ningún botín. Cato pasó a mi lado. Draxus le lanzó una mirada. Estamos contigo, dijo. César sintió con determinación. Vinimos aquí con un propósito, Trollslayer. No nos daremos la vuelta y nos iremos. Tragué saliva con fuerza y asentí. Martin era el único de nosotros que parecía descontento. No dejaba de mirarnos de reojo, como si esperara que un duende le clavara un cuchillo entre los omoplatos en cualquier momento. Está bien, concedió con mal humor. Pero quiero una buena parte del botín que podamos o no recolectar. Continuamos nuestro camino descendente, mientras los túneles se inclinaban y se volvían más empinados. En algún momento, Draxus sacó una antorcha de su inventario y la encendió con pedernal y acero. La luz repentina me lastimó los ojos y tardé un minuto en acostumbrarme. Había 3 túneles estrechos frente a nosotros. Martin los examinó uno por uno antes de indicarnos el camino que se encontraba más a la izquierda. ¿Deberíamos revisar a los demás?, preguntó Cés. No hay tiempo. Di un paso adelante y guié el camino hacia la boca del túnel. El suelo se alisó y se abrió hacia una caverna con estalactitas goteando del techo. Draxus levantó aún más su antorcha. Huele a muerte. A pesar de su tono bajo, las palabras rebotaron en la pared del túnel en una extraña cacofonía de susurros. Todos nos quedamos paralizados, conteniendo la respiración en busca de cualquier señal de movimiento o sonido. No había nada. Mierda. El sonido provenía de Martin. Él estaba parado a un lado y su mirada estaba fija en algo que había debajo. ¿Qué es? Se giró para mirarnos y, al hacerlo, un brillo extraño brilló en el blanco de sus ojos. Ya no parecía preocupado, parecía asustado. Creo que encontré la fuente de nuestra hechicería. Capítulo 13. ¿Qué estoy mirando?, susurró Cato desde un lado. Estábamos parados al borde de una cornisa con vista a un pequeño desnivel. Allí, a unos 15 pies debajo de nosotros, había un pequeño pozo. Allí es donde estaban los cuerpos. Eran 3 y todos eran humanos. Estaban tendidos sobre una especie de tabla de madera, con las piernas abiertas. Les habían clavado las manos en las palmas y les habían quitado los ojos y la lengua.
Me quedé mirando las cuencas vacías donde deberían haber estado los ojos y sentí que se me llenaba la garganta de náuseas. Uno de ellos está vivo. La voz de Martín sonaba estrangulada. Para mi horror, una de las víctimas se despertó. Al oír nuestros susurros, giró su rostro ciego hacia nosotros. La piel del pecho había sido cortada y se había descubierto la carne que contenía. Solo verlo era suficiente para que me saltara un sudor frío en las palmas de las manos. ¿Quién demonios haría esto? ¿Quién haría? La voz de Martin comenzaba a elevarse. Draxus lo agarró por los hombros para estabilizarlo. Hay que acabar con su sufrimiento, dijo. Dispararle una flecha. A Martín le temblaba el labio y movía la cabeza de un lado a otro. No. No puedo. Tienes que hacerlo. La voz de Draxus era de acero y no admitía discusión. Después de un momento, el rastreador tragó saliva y asintió. Le temblaban las manos mientras buscaba una flecha. Esperar. Se quedó paralizado al oír la voz de Cato. El joven guerrero se había agachado, con los ojos fijos en el único hombre vivo clavado en la losa. Trono. Hizo la señal del santo. Es el capitán. Se produjo un silencio horrorizado. Me incliné hacia adelante tanto como me atreví y lo que vi me revolvió el estómago. El cadáver viviente era el capitán, o al menos lo había sido. Gran parte de la piel del pecho y el estómago había sido arrancada. Le faltaban los ojos y la lengua, y una inspección más detallada reveló que yacía sobre sus propios excrementos. Entonces vomité y el sonido de las salpicaduras resonó en las paredes. Me pasé la mano por la boca, sintiendo una expresión de tristeza como el pecado. Hazlo, le dije, no dejes que sufra más. Martín respiró con dificultad para tranquilizarse. Tiró de la cuerda y apuntó a la flecha. El cuerpo del capitán se estremeció cuando la flecha le atravesó la cuenca del ojo. Luego su cabeza sin ojos cayó hacia atrás. ¿Le hicieron esto? Me volví para preguntarle a Draxus. Él negó con la cabeza y por primera vez vi miedo en las líneas de su rostro. Nunca he oído hablar de que Goblin realice rituales de tortura. Eso es más de la jurisdicción de... No lo hagas, Cés hizo un gesto con la mano en el aire. No hables de lo oculto, no aquí. Dios Rey, protégenos, murmuró mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás sobre sus talones. Alguien tiene que informar de esto, dije. Estos hombres parecen soldados. Lord Blackthorne tiene que saberlo. Podrían ser desertores, dijo Draxus, alejándose del pozo. Eso explicaría lo del capitán. No estaba por ningún lado cuando comenzó la batalla. Debió haber intentado huir y lo atraparon. Sus manos se movieron como si estuviera haciendo la señal del santo, luego pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo y las dejó caer a un lado. Reconozco sus uniformes. Estaban bajo el mando de Lord Blackthorne. Me voy. Martin todavía se tambaleaba al caminar. Por el sudor que tenía en el labio superior y la forma en que sus ojos se movían de un lado a otro, me di cuenta de que estaba al borde de la histeria. Me mordí el labio por dentro, pensando. Está bien, dije. Cuéntale a Lord Blackthorne lo que hemos encontrado aquí. Y hazle saber que vamos a buscar a Lord Deccan. Martin asintió y, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y huyó. Lo vi marcharse con un poco de pesar. Era una mala idea adentrarse más en esos túneles. Quienquiera que hubiera mutilado a esos hombres podría seguir por ahí y era posible que lo encontráramos antes de encontrar a Dacon. La idea me hizo estremecer. Lo oculto, había dicho Draxus. ¿Se refería a lo paranormal? Tendría que preguntarle más tarde, fuera del alcance del oído de los demás. Me alejé del hoyo y me enderecé. Todavía tenía náuseas y el sudor de las palmas de las manos hacía que se me pegara el interior de los guantes. Pero estaba decidido a seguir adelante, aunque empezaba a parecer más una misión suicida que un rescate. Seguimos el rastro de Icor a través del túnel y solo nos detuvimos cuando encontramos el cadáver del Goblin. Golpe de espada, dijo Draxus con aprobación. Le dio bien. Parece reciente. Eso era un buen augurio. Dacon era de alto nivel y si todavía estaba armado, sus posibilidades de supervivencia eran mucho mayores que antes. Aunque el rastro de sangre había terminado, solo quedaba una dirección a seguir. Abajo. Y así continuamos. Pasamos por otra caverna, esta más grande que la anterior. Draxus levantó su antorcha y la llama parpadeó. Allá. Cato señaló y yo seguí su dedo.
Contra la piedra áspera de la pared más alejada había otro túnel. Era pequeño y angosto, pero el brillo que entraba por el interior era inconfundible. Draxus se agachó ante la entrada y yo me arrodillé y metí la mano. El guantelete me pesaba en la mano. Era de acero de alta calidad y estaba rematado con un ornamentado dorado. Era de Dacón. Joder, dijo Cato. No me apetece bajar allí. Parece que hay un poco de espacio. Hice una mueca. Tenía razón. Para pasar por ese túnel secundario tendríamos que arrastrarnos a gatas, e incluso así nuestras espaldas podrían rozar la piedra. No me gustaban nuestras posibilidades. Dudé un momento antes de extender la mano para coger la antorcha. Iré, dije. Exploraré el lugar y veré si puedo ver algo. No tiene sentido que bajemos todos por ese agujero si solo nos lleva a un callejón sin salida. Por otra parte, es posible que haya dejado caer el guante mientras subía. Cato no parecía convencido, pero al final Draxus le entregó la antorcha a regañadientes. No te alejes demasiado, dijo. Estaremos a oscuras. La antorcha se apagará y seremos comida de los duendes. Asentí y apoyé mi escudo contra la pared. Por mucho que odiara dejarlo, no podría pasar por el agujero llevándolo junto con la antorcha. El descenso era lento. Las rocas eran ásperas y se enganchaban en mis guantes y perneras de pantalones. La llama danzaba primero en un sentido y luego en otro, proyectando sombras en las paredes. Las paredes del túnel se hicieron más estrechas. Apreté los dientes al sentir la piedra rozando mis hombros. Estaba apretándome demasiado, el espacio era demasiado estrecho. Incluso el espacio frente a mis rodillas se sentía abarrotado. Intenté avanzar, pero mi casco se enganchó en el borde de una roca. Intenté sacar la cabeza hacia adelante, pero estaba atrapado. El pánico me invadió de repente. Parecía que las paredes se estaban cerrando. Estúpidamente traté de ponerme de pie, pero mis botas resbalaban sobre la piedra. No había ningún lugar a donde ir. Contrólate, me dije a mí mismo mientras el pulso me retumbaba en los oídos. Mantén el control. El pánico no te llevará a ninguna parte, salvo a quedarte atrapado o morir. Era más fácil decirlo que hacerlo. Me tomó varios minutos respirar lo suficiente para sentir que mi ritmo cardíaco bajaba. Reafirmé mi agarre en la espada y seguí adelante. Finalmente, el túnel desembocó en una cámara abierta. Estaba claro que esta cueva estaba lejos de ser natural. Las paredes estaban cinceladas y lisas. Vi en ellas tallas grabadas en la piedra. Marcas extrañas, como si estuvieran escritas en un idioma que no comprendía. Di un paso adelante y levanté la antorcha para iluminar la pared tallada. Un sonido detrás de mí me hizo darme vuelta. Estaba listo, con la guardia en alto y la antorcha en alto, pero el sonido había venido desde varios metros de distancia. Dacón se desplomó contra la pared, con la cabeza apoyada en el pecho. Había perdido el casco en algún momento y pude ver la mancha oscura de sangre en el gambesón debajo de su placa. Me acerqué a él rápidamente y me arrodillé a su lado. Mi señor, pregunté, ¿está usted bien? Dacón se movió y giró la cabeza hacia un lado, como si estuviera tratando de mantenerse despierto. Sus párpados se abrieron y sus ojos azules se centraron en mí. Ah, well the Black Brar, dijo. Debo confesar que he estado mejor. Acerqué la antorcha y Dacón se protegió los ojos mientras yo observaba bien sus heridas. Eran graves. Su armadura estaba desgarrada, rasgada como si la hubieran atravesado con tijeras gigantes. El metal estaba destrozado y doblado, y por debajo se filtraba un flujo constante de sangre. Tengo que detener el sangrado, le dije. Analicé sus estadísticas y vi que su vitalidad estaba en amarillo, pero estaba empezando a disminuir. Si llegaba al rojo, el hijo del conde encontraría su fin. No pasé por todo esto para que murieras, mi señor, le dije. Arranqué una tira de tela de su camisa de lino y, presionando la herida con la palma de la mano, la usé para cerrar el corte más profundo. Luego tomé mi cantimplora de mi inventario y ayudé al señor a beber. Me sorprende verte aquí, dijo. Levanté una ceja. Tu padre me amenazó con decapitarme si te dejaba morir, dije. Él gruñó en señal de asentimiento, cansado. Te lo agradezco, pero debo advertirte que no lo maté. Hice una pausa a mitad de camino entre devolver mi cantimplora a mi inventario. ¿Eso? Pregunté. Dacón asintió. El oso maldito. Solo lo herí. Volverá y, cuando lo haga, deberíamos estar lo más lejos posible de aquí.
Maldito oso. Recordé las huellas en el bosque mientras miraba los desgarros en su armadura. Marcas hechas por garras muy grandes. Pensé que los goblins te habían traído aquí, dije. Sí, lo hicieron. Unos cabrones tendieron una emboscada a mis hombres cuando perseguíamos a la horda. Fueron muy inteligentes, en realidad. Fingieron retirarse y luego tendieron una emboscada en el último momento. Casi humano, diría yo. Sí. Mi mente estaba acelerada. ¿Y qué te pasó? ¿Cómo llegaste aquí? Se movió contra la pared, haciendo una mueca mientras yo arrancaba otra tira de tela y comenzaba a atarla alrededor de una herida en su muslo. Logré apuñalar a uno de esos bastardos, pero luego apareció de la nada. Los goblins estaban tan sorprendidos como yo. Fue a por ellos primero, y por suerte lo hizo, o imagino que no estaríamos teniendo esta conversación. Entonces, había algo más en la cueva aparte de los duendes. Algo que los duendes temían. Eso me vendría bien. Un susurro detrás de mí me hizo girar, pero vi una cabeza llena de rizos un momento antes de que Kato se enderezara. Veo que no estás muerto, dijo. Sus ojos se posaron en Dakon. Vaya, vaya, si es nuestro señor desaparecido. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté. Pensé que me ibas a esperar. Bueno, lo estábamos. Pero entonces algo empezó a moverse por ahí arriba, algo grande. Draxus golpeó su yesquero contra la pared y no creerías lo que vimos. ¿Un oso gigante? Pregunté. Kato frunció el ceño. ¿Quién te lo dijo? Me puse de pie y lo pasé a la antorcha justo cuando Draxus y C salían del túnel. Joder, eso es estrecho, gruñó Draxus, sacándose el polvo. Will, dijo Cés con los ojos muy abiertos. ¿No creerías lo que? ¿No era un oso, verdad? Cés frunció el ceño. ¿Quién te lo dijo? ¿Podrían dejar de quedar separados y ayudarme a levantar a Lord Deacon? Perdónenme, milord, pero tendremos que sostenerlos, ¿pueden caminar? Creo que puedo hacerlo. Dakon pasó un brazo por el cuello de Draxus y se puso de pie. Se tambaleó un poco y apretó los labios por el dolor. Pero al final pudo ponerse de pie y dar unos pasos. Eché un vistazo hacia la entrada del túnel. No podemos regresar por donde vinimos. Tendremos que encontrar una forma de evitarlo. Estoy empezando a desear no haber enviado a nuestro único rastreador lejos. Dakon tosió. Hay otro conjunto de túneles a la derecha. Los vi justo antes de que el oso maldito me alcanzara. Lo pensé. Era poco probable que un oso gigante hubiera logrado meterse en el túnel por el que habíamos pasado. Eso significaba que esta cámara tenía que conectarse con otra red de túneles, posiblemente algunos que conducían a la superficie. Intentaremos hacerlo, dije. Los goblins temen al oso, así que mientras esté cerca no tendremos que preocuparnos por ellos. Solo el oso gigante que se va a la mierda, dijo Kato. Cés ayudó a Draxus a estabilizar a Dakon mientras Kato y yo buscábamos a lo largo de la pared. Es por aquí, dije. Kato sostuvo la antorcha para iluminar mejor el lugar. Draxus y Cés ayudaron al herido Lord Deacon a avanzar con dificultad. Era un avance lento, pero no me atrevía a apresurar al hijo del conde. Con sus heridas, debíamos tener cuidado. Mientras caminábamos, noté más símbolos extraños tallados en las paredes. Me pareció que formaban patrones repetidos, como caracteres de un guión. Estaba a punto de preguntarles a los demás si entendían el idioma cuando un sonido me detuvo en seco. Era un gruñido bajo, profundo e inconfundible. Mierda, dije. Y levanté mi espada. Capítulo 14. La bestia era fácilmente del tamaño de un carro, sus anchos hombros peludos medían por lo menos 9 pies de alto. Sus ojos estaban iluminados con un brillo primordial que me llenó de una sensación de pavor. ¡Atrás! Grité a Draxus mientras levantaba mi espada. El oso maldito respiraba con dificultad y tenía la cabeza inclinada hacia un lado mientras nos observaba mientras nos apresurábamos a regresar al túnel. Con una sensación de hundimiento, me di cuenta de que no tenía prisa, como si supiera que no teníamos a dónde ir. La sangre goteaba de sus fauces hasta el suelo de la cueva. Parece rabioso. Kato tenía su propia espada preparada y su rostro firme. Está maldito, gritó. Manchado por la magia arcana. No dejes que te muerda, Will, no sobrevivirás. Al oír su voz, la bestia gruñó y comenzó a avanzar. Unas garras gigantes de metal oscuro rasparon la piedra mientras venían hacia mí.
Me agaché y le di un tajo en la cara cuando pasó. La hoja de mi espada le abrió un corte debajo del ojo, pero la criatura no se dio cuenta o no le importó. Kato se lanzó hacia adelante y lo atacó con fuerza en el costado. A pesar de haberle dado un golpe directo, el oso no mostró reacción alguna. Kato sacó su espada y trató de retroceder bailando, pero era demasiado lento. En un movimiento que no debería haber sido posible, el oso giró su cuello por completo con un sonido como de succión. Consiguió sujetar con sus mandíbulas la hoja de la espada de Kato y morderla. El metal crujió, la sangre brotó y Kato maldijo, forzado a soltar la empuñadura y esquivarla. Podía oír el ruido de las placas contra la roca cuando Draxus y Ces apoyaron a Lord Deccan contra la pared. Respiraba con dificultad y tenía los ojos entrecerrados mientras intentaba permanecer consciente. «No puede pasar por aquí», gritó Draxus. «Tendremos que mantenernos firmes, no veo otra opción». El oso atacó y salté a un lado, tropezando cuando las puntas de sus garras se clavaron en mi pierna. Sentí un dolor intenso que me atravesó la herida y miré hacia abajo para ver que la pernera de mis pantalones estaba desgarrada. La piel de mi muslo colgaba en tiras. La bestia giró y se volvió hacia un Kato ahora desarmado. Juré y hice lo único que podía hacer. Me lancé hacia adelante, poniendo todo mi impulso y peso corporal detrás del corte mientras bajaba la hoja sobre su cabeza. El oso se movió en el último segundo y mi espada se clavó profundamente en su hombro. No se inmutó ni un segundo. En cambio, la bestia se sacudió, como un caballo que se deshace de una mosca. Mi espada se soltó de mis manos. Se deslizó por el suelo y por segunda vez maldije mi falta de escudo. La bestia se volvió hacia mí, el brillo en sus ojos era siniestro y burlón. Traté de esquivarlo, pero él me golpeó perezosamente con una pata y me tiró al suelo. Intenté arrastrarme de lado para escapar, pero no sirvió de nada. Sus garras me clavaron en la espalda y me hicieron gritar. El oso me arrastró lentamente hacia atrás, como si estuviera jugando conmigo. Abrió las mandíbulas y vi varias filas de dientes afilados y ensangrentados. Bajó la cabeza y levanté los brazos, atrapando su cuello mientras esos dientes afilados se cernían a centímetros de mi cara. «Espera, Will», gritó Draxus desde algún lugar a mi derecha, pero no podía verlo. ¿Aguantar? ¿Mantener a raya a un maldito oso? ¿Qué pasaría si me mordiera? ¿Mi amuleto de resistencia a venenos menores me salvaría? De alguna manera lo dudaba. El oso se abalanzó hacia adelante y, con un crujido de huesos y un chasquido agudo, mi hombro derecho se dislocó. Entonces dejé escapar un ruido, algo entre un grito y un rugido de rabia mientras luchaba por mantener a raya a la bestia. Entonces la espada de Draxus se clavó en el cuello del oso. Una vez, dos veces, y la presión desapareció. La cabeza de la bestia se desplomó en el suelo junto a mis rodillas. El cuerpo se desplomó de lado y golpeó el suelo con un ruido sordo. Jadeé mientras mi visión daba vueltas. El rostro de Draxus apareció sobre el mío. «Will», dijo con urgencia. «¿Te mordió?» Mi corazón latía con fuerza y tardé un momento en calmarse. Dejé caer el casco contra la piedra. «No», dije. «No, no lo creo». «Que le jodan a Draxus, acabo de ver la muerte en sus fauces». Draxus sacó una pequeña poción de salud de su inventario y llamó a Kato. Él agarró con cuidado mi hombro ileso y me ayudó a rodar hacia adelante hasta quedar boca abajo. «Te has llevado una buena racha, Blackbriar», dijo Kato. «Tienes suerte de estar vivo». «Sujétenlo quieto», ordenó Draxus. Inhalé profundamente y casi me desmayé cuando el líquido frío de la poción de salud tocó mis heridas. Sentí como si mi piel quisiera desprenderse de mi cuerpo. Es suficiente para detener la hemorragia, pero no mucho más. Tenemos que llevarlo a un curandero. Kato me ayudó a levantarme, aunque apoyar cualquier peso sobre mi pierna destrozada era como pisar un atizador al rojo vivo. Pude cojear hasta mi espada y recogerla del suelo. Cada movimiento hacía que las heridas en mi pierna y espalda se movieran. «Deberíamos irnos», dijo Draxus. «No tengo ningún deseo de encontrarme con nada más que pueda haber en estos túneles». Asentí. «Solo hay una cosa que tengo que hacer primero». Me arrodillé y me estremecí cuando las heridas de mi espalda se agrandaron. Con cuidado y sin ceremonias, corté las relucientes garras de metal de la bestia. No había tiempo para hacer una cosecha adecuada, pero me condenarían si las dejaba. Objeto, garra de hierro maldita X10.
Guardé las garras en mi inventario y me apoyé en el golpe de mi espada, preparándome para levantarme. Un destello de algo debajo del oso llamó mi atención. Gruñendo, coloqué mi pierna sana sobre el cadáver del oso y empujé. El cuerpo sin cabeza rodó y dejó al descubierto una cota de malla. Era una larga cota de malla hecha de eslabones de acero. El metal estaba limpio y tenía un suave matiz azulado que parecía brillar ligeramente cuando lo miré. Objeto, cota de malla forjada por Dios, legendaria. Más 8,5 de armadura. Detalles del objeto, irrompible, proporciona al portador un 10% de probabilidad de infligir daño crítico. Dejé escapar un silbido suave. Es un objeto legendario. Draxus, el objeto debería ser tuyo, ya que tú diste el golpe mortal. Draxus resopló. Solo corrí cuando se presentó la oportunidad. Tú fuiste el que intentó luchar con un oso maldito, loco. La victoria es tuya. Con una sensación de asombro, levanté el objeto y lo coloqué en mi inventario. Era mi primer objeto legendario y valió la pena el esfuerzo. O al menos, eso pensé cuando llegué a un sanador. Juntos logramos atravesar la caverna y entrar en el sistema de túneles que Lord Deccan había descrito. Estos túneles eran mucho más grandes y no pasó mucho tiempo antes de que sintiera la caricia de una brisa fresca. Avancé cojeando con Cato mientras Cés y Draxus ayudaban al hijo del conde a salir de los túneles hacia el aire vacío. Fue un alivio estar de nuevo en la superficie, donde la penumbra constante y el olor a muerte ya no estaban presentes. Dacon levantó una mano para protegerse la cara del sol. Estaba empezando a pensar que nunca volvería a verlo, dijo. Asentí. Conozco el sentimiento, mi señor. Encontramos el sendero que nos había llevado a la cueva. Siguiendo el camino que nos marcaba el camino, emprendimos el regreso hacia el ejército de Cadian. Después de solo media hora de caminar, el sonido de los cascos me hizo mirar hacia arriba. Una docena de caballeros con armadura aparecieron al galope en la curva. Cuando nos vieron, el líder les hizo una señal y se detuvieron en medio de una nube de polvo. El caballero líder se bajó de su silla y se quitó su gran casco. Mi señor, dijo ella, extendiendo la mano para atrapar a Dacon mientras éste se tambaleaba hacia adelante. Observó sus heridas con una mirada detenida. Necesitas un sanador. Intenta no moverte. Entonces ella levantó la cabeza para mirarnos. Estamos en deuda con usted, dijo. Gracias por encontrar a nuestro señor. Cuando llegó la noticia de que Lord Deccan había sido atacado y capturado, temimos lo peor. Deslizó los brazos de Dacon alrededor de sus hombros y, con la ayuda de varios otros hombres desmontados, lo condujo hasta un caballo vacío que había sido atado a los otros. No hay problema, la llamó Cato. No tienes que recompensarnos. Pero si lo haces, aceptamos monedas. ¡Ah! Hice una mueca mientras la piel de mi pierna comenzaba a erizarse y a volver a unirse. No te muevas. El sanador me miró molesto. Era el mismo sanador que había curado mis heridas en el campo de batalla. Su rostro era una máscara de cuidadosa concentración mientras sostenía sus manos sobre la carne desgarrada de mi pierna. Realmente deberías tener más cuidado, dijo. Lanzarse al camino de bestias sedientas de sangre parece un pasatiempo peligroso. Simplemente, dije entre dientes, parecían muy amigables. Ella mojó un paño limpio en un balde de agua y frotó la piel fresca y rosada que estaba creciendo en mi pierna. Una vez que te duermas, deberías estar bien. Recuerda, como siempre, que tu cuerpo utilizará tu propia energía para sanarte. Te despertarás cansado y hambriento, y será tu responsabilidad satisfacer tus necesidades. Se puso de pie y, bajo su capucha, vislumbré unos ojos azules penetrantes. Echó la tela de lino en el cubo y cogió una pequeña bolsa con provisiones. Gracias, dije. No nos volvamos a ver. Se volvió hacia la puerta y luego pareció dudar. Por un segundo pensé que diría algo, pero el momento pasó rápidamente. La vi desaparecer por la puerta de la tienda, dejándome solo. Me habían dado una tienda de campaña propia para recuperarme. Lord Blackthorne me había dado órdenes de descansar y atenderlo por la mañana. Tendría que informar sobre la escaramuza con el oso maldito. Y luego estaba el asunto de lo que habíamos encontrado en esa cueva. Fuera lo que fuese, había sido suficiente para asustar incluso a Draxus. El recuerdo del capitán clavado en esa losa de madera, con las cuencas de sus ojos ciegos mirando sin ver. Incapaz de hablar, incapaz de moverse. Fue suficiente para hacerme temblar.
Bajé la mano del borde del catre y busqué la empuñadura de mi espada. Estaba allí, entre mi mochila y mi casco. Cerré los dedos a su alrededor, sintiendo la tranquilidad de su peso. Hoy estuve más cerca de la muerte que nunca y, sin embargo, seguí con vida. Fue mejor de lo que muchos de los soldados atrapados en la batalla de hoy podían decir. Mientras estaba acostado boca arriba, apareció una notificación. Abrí la ventana de misiones y me detuve. Misión completada, requisitos cumplidos. Octubre de 10 misiones completadas. La ventana parpadeó y, mientras la observaba, se expandió. Se había formado una nueva categoría en la ventana más a la derecha de mis estadísticas. Alerta, protocolo de habilidad desbloqueado. Habilidades 1/4. Protocolo de habilidad. Me pasé una mano por la cara, intentando quitarme el cansancio. Empezó a aparecer una línea de texto y junto a ella había un pequeño icono de una espada. Habilidad desbloqueada, sangre de hierro. El daño aumenta un 8% cuando estás herido. Parpadeé ante esas palabras mientras mi mente luchaba por entenderlas. Había desbloqueado una habilidad, pero eso no debería haber sido posible. A menos que... En mi mente la emoción luchaba con la cautela. A menos que ahora fuera un superdotado. La capacidad de desbloquear habilidades podría cambiar el curso de mi carrera como soldado, pero también era totalmente posible que ganar poder me pusiera en la mira. Pensé en el moribundo, en su advertencia de mantener las misiones en secreto. Te matarán por ello, dijo. ¿Era ese el significado de su advertencia? No estaba seguro. Examiné la habilidad más de cerca. Había varias ranuras junto al pequeño ícono de la espada. ¿Ranuras de mejora? Eso podría significar que cada habilidad podría escalarse según el poder del usuario. Útil. Una cosa era segura, completar misiones era la clave para desbloquear más habilidades. Cuando pudiera, tendría que convertirlo en una prioridad. Intenté cerrar la ventana y mientras lo hacía una nueva misión apareció en mi visión. Nueva misión, encuentra el libro de las almas. Me quedé mirando, preguntándome si había leído mal. ¿El qué? Intenté concentrarme en la búsqueda, incluso llegué al punto de levantar una mano e intentar tocar las palabras, pero mis dedos solo pasaban por la ventana como si fuera incorpórea. Como de costumbre, no hubo información ni explicación adicional. Genial, otra misión enigmática. Y esta vez, no tenía ni idea de por dónde empezar. Capítulo 15. Me desperté con un hambre voraz. Para mi sorpresa, fue ver a quien llamó a la puerta de mi tienda con un plato de frutas en rodajas y queso. Le di las gracias y comí antes de levantarme para cambiarme de ropa. Un corredor me había traído unos cuantos conjuntos nuevos esa mañana. Cuando le pregunté cómo los pagaría, el hombre simplemente hizo un gesto con la mano. El hijo del conde ya le ha pagado al sastre. La ropa es tuya. Me puse la nueva túnica oscura por la cabeza y admiré el tacto de la tela. No había duda de que el tejido era de buena calidad y probablemente no era barato. Al parecer había caído en el favor del joven North. Tendría que convertirlo en un hábito. Me lavé la cara en una palangana pequeña que había fuera de la tienda antes de seguir mi camino a través del campamento. El ejército de Cadian se había instalado temporalmente en una colina con vistas a las llanuras. Gran parte de las tiendas y el equipo habían sido destruidos en el ataque y los hombres dormían a la intemperie, alrededor de fogatas para cocinar o en cobertizos improvisados. El propio Lord Blackthorn había asignado su tienda personal a los heridos en la batalla. Estaba sentado afuera, sobre un tocón de árbol, rodeado de varios caballeros bien vestidos. Le hablaban en voz baja y con seriedad mientras él arrastraba metódicamente la piedra de afilar sobre su espada. Como si hubiera percibido mi llegada, levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Los caballeros que lo rodeaban se quedaron en silencio de repente y pude ver la cautela en sus ojos. Mi señor, dije, inclinándome por la cintura. Blackthorne dejó a un lado su piedra de afilar y limpió su espada con un paño. Tengo entendido que tienes la costumbre de rescatar a los jóvenes lores, dijo, su voz profunda tenía la misma resonancia que había oído antes. ¿Cómo está Lord Deccan? Pregunté. Vivirá, dijo Blackthorne. Sus sanadores me dicen que se recuperará por completo, aunque perdió bastante sangre. Creo que te debe a ti el hecho de que haya sobrevivido. Me moví sobre mis pies, incómoda. Blackthorne siguió el movimiento y la comisura de su boca se arqueó. Eres más modesto que la mayoría, dijo. Soy, cauteloso, mi señor,
dije. La modestia es simplemente un efecto secundario. La carcajada de Blackthorne fue tan inesperada que uno de sus caballeros se sobresaltó. Intentó hacer creer que el movimiento se debía a un cambio de peso. En efecto, dijo el señor divertido. Seré sincero, Waldo Blackbra. No eres un veterano de guerra, pero has demostrado ser un soldado capaz y tener un ingenio rápido. Eso es bastante raro en el campo de batalla. Levantó a portador del amanecer y uno de sus escuderos se apresuró a tomar la espada. Cadia necesitará más hombres como tú. Hombres decididos con la capacidad de liderar a otros en el fragor de la batalla. Por eso he decidido darte la oportunidad de demostrar tu valía. Levantó un escudo que estaba apoyado contra el tocón y me lo tendió. Di un paso adelante con cuidado y se lo quité. Era un escudo térmico hecho de madera y acero de buena calidad. Las correas eran nuevas, al igual que la capa de pintura fresca en el frente. Estaba pintado mitad de negro y mitad de rojo, y en él estaba el símbolo de un caballo encabritado. El símbolo de la casa de Blackthorne. Will, únete a mí como hombre de armas a mi servicio. Te nombraré sargento a cambio de tu lealtad. ¿Qué dices? Pasé la mano por el escudo y admiré su artesanía. Era una oportunidad generosa que, potencialmente, me permitiría ganarme el favor de los demás y ascender en el escalafón. También sospechaba que no era un honor dado a soldados rasos tan jóvenes en su carrera. Pude ver las expresiones de guerra en los rostros de los caballeros. Algunos parecían dudosos, otros francamente hostiles mientras me miraban fijamente. No dudé de que Lord Blackthorne había decidido ascenderme a pesar del consejo de muchos de ellos. Incliné la cabeza. Sería un honor para mí servir a mi señor, dije con cuidado. Sin embargo, espero que me perdonéis por mi vacilación. He servido con los hombres del tercer cuerpo auxiliar durante poco tiempo, pero he llegado a ver a muchos de ellos como amigos, tal vez incluso como hermanos. Por lo tanto, os pido que consideréis la posibilidad de poner al tercer cuerpo en su conjunto bajo vuestra bandera. Fue una gran petición y vi la sorpresa en el rostro de Blackthorne. Por un momento se quedó sentado, reflexionando, y no pude evitar preguntarme si lo había ofendido. Al final asintió. El tercero ha sufrido algunas pérdidas, pero creo que todavía quedan unos 50 hombres en sus filas. Sírvame bien y consideraré su solicitud. Incorporar hombres al servicio no es un asunto trivial. Es responsabilidad del señor alimentar, vestir y pagar a sus tropas. Sería un gasto importante, incluso para mi casa. Me incliné hasta la cintura. Gracias, señor. Blackthorne asintió. Ahora, cuéntame tu versión de los hechos. He oído la historia de otras personas, pero también me gustaría escuchar tu relato. ¿Qué sucedió después de que abandonaste el campo de batalla? Me lancé a contarle todo lo que había sucedido desde que partimos a buscar al hijo del conde. Cuando llegué a la parte de los cuerpos mutilados, el rostro de Blackthorne se ensombreció. Magia arcana oscura, dijo, frunciendo el labio. No tengo ninguna duda, ni tampoco la de Dacon. Dice que toda la cueva estaba contaminada con su hedor. Al igual que la bestia con la que te topaste, me imagino. ¿Qué significa? Lord Blackthorne se frotó las sienes con una mano. No estoy seguro, admitió. Pero la presencia de magia oscura y corrupción a menudo se puede correlacionar con lo oculto. Estas magias viles solo las realizan los propietarios que hacen tratos con los patrones del infierno. ¿Patrocinadores del infierno? Un escalofrío me recorrió la espalda y no tenía nada que ver con la brisa. Si había infierno en este mundo, eso significaba que había demonios. De todos modos, dijo Lord Blackthorne, interrumpiendo mi flujo de pensamientos. Esto ahora es competencia de la Inquisición. En contra de mis deseos, la corona ha ordenado que un destacamento de la fortaleza más cercana investigue. Está previsto que lleguen esta noche. El evidente desagrado en su voz no me sorprendió. Según mi opinión, la Inquisición prefería que los temieran antes que forjar alianzas. Recordé los cuerpos colgando del árbol, con la letra grabada en la frente. Tuvimos nuestro propio encuentro con la Inquisición en nuestros viajes, confesé. Ante el gesto de Blackthorne le expliqué lo que habíamos visto. Es una acusación grave, dijo E. Por supuesto, tendré que hablar con Lord Deccan sobre este asunto, ya que fueron su tierra y su gente las que se vieron afectadas. Sin embargo, te insto a que tengas cuidado con cualquier miembro de la Inquisición con el que te encuentres. No todos los inquisidores son crueles, pero sin excepción, todos y cada uno de ellos tienen la capacidad de ser peligrosos. No los subestimes.
Había un matiz de advertencia en su voz que me hizo escrutar su rostro, preguntándome cuánto podría saber o sospechar. Pero, como siempre, la expresión del señor era indescifrable. Mi señor, hay algo que requiere su atención, dijo uno de sus caballeros. Blackthorne suspiró. ¿No lo hay siempre? Se levantó de su tocón y me dirigió una mirada evaluadora. Tómese el resto del día para descansar, sargento. Tengo algunos hombres que llegan de Avenal y quiero ponerlos bajo su mando. El castillo de mi casa, dijo, explicando mi mirada vacía. He enviado a buscar a 2 de mis mejores especialistas en combate. Estoy seguro de que les darás un buen uso. Me incliné. Entendido, señor. Varias horas después y al amparo de la noche, me acerqué al lugar donde me esperaban mis amigos. No puedo oír nada, susurró con urgencia Cés. Eso es porque estás escuchando en el maldito lado equivocado. La tienda de guerra está en esa dirección. Cato señaló una esquina llena de cajones y cajas de suministros. Cés frunció el ceño. Dime otra vez, ¿por qué nos arriesgamos a salir después del toque de queda para espiar a un par de nobles? Usted no es. Cato y Cés se dieron la vuelta y se relajaron cuando me vieron emerger de las sombras. Se supone que debes estar vigilándome, aunque estoy empezando a arrepentirme de mi elección de vigías. Oh, nuestras disculpas, su gracia, dijo Cato, inclinándose burlonamente. Hice una mueca. Había ascendido a un puesto y el tercero ya estaba haciendo un festín a mi costa. Me habían saludado, me habían hecho una reverencia e incluso me habían anunciado con una falsa corneta cuando llegué a la cena. Una parte de mí temía que nunca pudiera superarlo. Cato, dije. Si alguna vez me ascienden de nuevo, lo cual es totalmente improbable, mi primer acto como oficial será ascenderte a sargento. Se estremeció. Yo, suboficial, qué diabólico. Estábamos cerca del depósito de suministros de la compañía, la estructura temporal más cercana a la vista de la tienda de guerra. Había visto a la Inquisición entrar en el campamento hacía una hora. En verdad, era imposible no verlos. No tardó mucho en correr la voz de que Lord Blackthorne y la propia inquisidora iban a tener una audiencia privada. La repentina imposición del toque de queda no hizo más que avivar mis sospechas y las de todos los demás soldados del campamento. Si quieres asegurarte de que todo el mundo lo sepa, hazlo un secreto, había dicho Giles. Era un riesgo escabullirse por el campamento para escuchar, pero la perspectiva de obtener nueva información sobre las posibles amenazas que podíamos enfrentar era demasiado tentadora. Más aún, sabía que la Inquisición representaba una seria amenaza para mi persona y estaba inclinado a conocer a mi enemigo. En cualquier caso, necesitaríamos toda la información que pudiéramos conseguir para sobrevivir a lo que estaba por venir. Al menos, ese era el estado de ánimo entre los demás soldados. Puede que los nidos de los goblins hayan sido quemados y los sobrevivientes hayan huido, pero nadie duda de que la guerra no ha terminado, había dicho Giles durante la cena. Hay algo que los nobles no nos están diciendo y necesitamos saber qué es. Cato y Cés esperaron hasta que el par de centinelas que hacían la ronda pasaron por nuestra posición. Entonces me hizo un gesto con la cabeza y comencé a trepar. Las cajas crujieron bajo mis botas cuando puse mi peso sobre ellas. Conseguí levantarme sobre una gran caja de flechas perforantes estándar y ponerme de rodillas. Desde allí tenía una buena vista de la tienda de campaña, justo por encima de la empalizada temporal. Habían cortado recientemente la madera nueva y el olor a abedul fresco de repente me recordó mi hogar. Recuerdos de cuando corría por el campo con un labrador, riendo porque le gustaba mi cara. Recuerdos de veranos calurosos y del sonido de las cigarras por la noche. Parpadeé para alejar esos pensamientos. Cada vez me resultaba más difícil recordar detalles de mi antiguo mundo. Me pregunté si con el tiempo los recuerdos se desvanecerían por completo. Señora Inquisidora. La voz de Lord Blackthorne me devolvió al presente. Estaba sentado en una silla negra tallada, con el puño enguantado apoyado bajo la barbilla. Desde mi posición, solo podía ver su cabeza y sus hombros a través de un hueco en la tela. A través de la entrada de la tienda, 3 figuras vestidas de negro entraron en la luz de la lámpara. 2 de ellas eran hombres con armadura negra y sus rostros ocultos por máscaras plateadas. Frente a ellos se encontraba una mujer. Vestía un traje de combate de cuero y me sorprendió ver 2 cuchillos ornamentados envainados en cada una de sus caderas. Una inspección más detallada reveló que eran objetos míticos. Eso fue interesante.
Intenté escanear sus estadísticas, pero para mi sorpresa, los números en sí mismos parecían borrosos y cambiantes, lo que hacía imposible leerlos. Tuve que salir de mi HUD para que la cabeza no me diera vueltas. Era la primera vez que no podía leer las estadísticas personales de alguien, y eso ya me ponía nervioso. Pero lo que me hizo dar un vuelco el estómago fue la forma en que inclinó la cabeza ligeramente hacia mí, como si hubiera sentido que la estaba mirando. Eso no debería haber sido posible. ¿O sí? Adrián, dijo la mujer, dando un paso adelante. La familiaridad de su respuesta me sorprendió, hasta que vi que pasaba una mano enguantada por el pecho de Lord Blackthorne y bajó la boca hacia la de él. Blackthorne giró la cabeza hacia un lado, con un músculo enojado trabajando en su mandíbula. Sandria, dijo Blackthorne con tono frío. No sabía que te habían ascendido al puesto de inquisidora. La mujer se apartó de él y se echó hacia atrás su larga trenza oscura. Lejos de sentirse avergonzada, parecía divertida por su reacción. Supongo que ambos tenemos nuestros roles que cumplir, dijo. Supongo que habrás leído la carta que te entregó mi Darkblade. Por supuesto. ¿Y tu respuesta? Su tono era ligero y juguetón, pero había una dureza subyacente. Blackthorne pareció reconocerla también. Hay candidatos mucho más adecuados para el puesto, dijo. Sandria sonrió. Y, sin embargo, el príncipe heredero de Cadia te ha ofrecido como voluntario para ser la nueva lanza del Rey Dios. Un honor, sin duda. Lord Blackthorne hizo una mueca. Es un honor, repitió de un modo que me hizo pensar que sentía exactamente lo contrario. Quizás al propio príncipe le gustaría honrarnos con su resplandor. Las tropas podrían beneficiarse de ese impulso moral y de las tropas. Ante sus palabras, los soldados con armadura negra que estaban detrás de ella se movieron. Sandria los miró y sus labios se curvaron hacia arriba en las comisuras. Cuidado, la palabra fue casi un siseo a través de sus labios color rojo cereza. Estás muy cerca de la blasfemia. Y mis Darkblades no podrían soportar algo así. Lord Blackthorne resopló. Tus perros no me asustan. Haz tus preguntas y vete. Estoy harta de esta conversación. Sandria examinó sus guantes, su expresión oscilaba entre divertida y burlona. Sabes que no puedo ir. Cuando el propio príncipe heredero me ordena investigar, no tengo más remedio que obedecer. Lord Blackthorne emitió un sonido en su garganta muy parecido a un gruñido. ¿Desde cuándo has obedecido a alguien? Él negó con la cabeza. No tengo ningún interés en la interferencia de la Inquisición. Y, sin embargo, nuestra presencia aquí es inevitable. Su radiante majestad nos ha encomendado un único propósito, erradicar al heraldo y acabar con la corrupción antes de que tenga la oportunidad de enconarse. Cuando dices cortar, te refieres a matar, dijo Blackthorne. Tu solución a todos los problemas que encuentras. ¿El gran Adrian Blackthorne se desanima por un poco de asesinato? Querido mío, ¿estás perdiendo el filo? Blackthorne se puso de pie y el movimiento fue tan rápido que Sandria se echó hacia atrás sorprendida. Detrás de ella, los dos Darkblades se movieron y colocaron las manos sobre sus armas. Sus máscaras de ojos hundidos parecían centrarse en Blackthorne y vi que el aire alrededor de sus hombros brillaba. Tu magia mental no funcionará conmigo, gruñó. Segundos después, uno de los Darkblades retrocedió como si lo hubieran golpeado. Sandria seguía sonriendo. Vamos, vamos, dijo ella. Pórtate bien. Los Darkblades se relajaron y sus capas se arremolinaron a su alrededor. Era como si nada hubiera sucedido. Los ojos de Blackthorne brillaron de ira y, por un momento, me pregunté si la golpearía. Luego, de repente, se dio la vuelta. Déjame, dijo. Encuentra otro lugar donde jugar tus juegos. Pero te advierto que si interrumpes mis operaciones aquí, si tan solo pones un pie fuera de los límites de tu jurisdicción, yo mismo te expulsaré, seas inquisidor o no. La expresión de Sandria cambió y vi el primer signo de irritación en ella. Luego, alisó el ceño y desapareció con la misma rapidez. Como la lanza ordene, dijo ella. Luego se dio la vuelta y salió de la tienda. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.